Nutrición Imperfecta, episodio 45. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito, Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy te quiero hablar sobre el colesterol. El otro día me mandó un paciente unos análisis en los que le salía el perfil lipídico, es decir, todos esos parámetros que tienen que ver con el colesterol alterado. Y entonces me los mandó, yo los estaba viendo y al final del documento de los análisis venían unas pautas para hipercolesterolemia, es decir, para personas que tengan pues, el colesterol alto, por así decirlo, ¿no? Y de repente pues empecé a ver unas cosas, o sea, era como si fuese el mundo al revés, todo lo contrario, o sea, no daban ni una, es que ni aposta no puedes hacer peor, unas recomendaciones tan anticuadas, tan basadas en lo que se creía en los, años 50, por decir algo, y lo compartí en Instagram. A partir de ahí pues empecé a recibir un montón de comentarios, de preguntas, de casos personales en los que les habían recomendado tomar Danacol, que bueno, podemos hablar sobre esto, pero ya os aviso que el Danacol no sirve para esto. Y entonces, bueno, pues he decidido hacer un episodio dedicado a esto, que es algo que quería hacer desde hace bastante, pero es un tema bastante complicado. Voy a intentar resumirlo y esquematizarlo lo máximo posible para que sea lo más pedagógico y que se entienda. Y esto es una forma de explicarlo mejor que contestando uno a uno a las preguntas y contestando por Instagram, que ya sabéis que me gusta mucho más el podcast, en el que me puedo extender un poquito más. Lo primero es saber qué es el colesterol. El colesterol es una grasa, es un esterol que se necesita para muchísimas funciones en nuestro cuerpo. De hecho, es que sin colesterol no habría vida. El colesterol se utiliza para hacer la membrana de todas las células de nuestro cuerpo. También es la precursora, es decir, lo necesitamos para generar la bilis. Y la bilis es la encargada de digerir las grasas, es decir, necesitamos colesterol para hacer bien la digestión. También es la precursora de las hormonas sexuales, tanto testosterona como estrógenos. Y también, muy importante, la necesitamos para, a través del sol, poder generar vitamina D. Y la vitamina D, como ya os he hablado en algunos podcasts, pero bueno, nunca está mal recordarlo, es necesaria no solo para fijar el calcio en los huesos, como siempre nos han dicho que también, sino que también es la que dirige cómo va a funcionar nuestro sistema inmune. Y ahora, en plena pandemia mundial, creo que es importantísimo tener bien ese sistema inmune, tanto porque si cogemos cualquier infección, tanto bacteriana, vírica, como a la hora de ponernos la vacuna, tener unos buenos niveles de vitamina D es importantísimo. Y sin colesterol, esta vitamina D ya puedes tomar el sol, ya te puedes poner 10 minutos al sol cada día, que no va a ocurrir. Entonces es importantísimo. ¿De dónde obtenemos este colesterol? Bueno, es tan necesario que nuestro cuerpo lo va a generar solo. Todas las células van a generar ese colesterol que ellas necesitan. Es verdad que no todas las células generan en tanta cantidad. De hecho, las gónadas, para generar esas hormonas sexuales, no generan tanto colesterol como necesitan. Pero para eso está el hígado. El hígado va a ser el órgano que más colesterol genere y que lo distribuya al resto de las células. También el colesterol lo podemos obtener a través de la alimentación, porque hay alimentos,
sobre todo, bueno, pues alimentos grasos y alimentos de origen animal que van a tener este colesterol. Pues tanto, bueno, pues algunos quesos, huevos, vísceras, lácteos. Pero este colesterol no va a estar tan relacionado con los problemas que creemos que genera el colesterol, como esos problemas cardiovasculares. Porque en realidad, si nosotros aportamos colesterol de forma externa a través de la alimentación, nuestro hígado generará menos colesterol. En cambio, si tenemos una dieta, una alimentación vegana o vegetariana en la que incluimos o poco o nada de colesterol a través de la dieta, nuestro hígado va a generarlo igualmente y en menos cantidad. Sabemos que no hay relación directa entre problemas con el colesterol y riesgo cardiovascular y problemas con, y una ingesta mayor en colesterol a través de la dieta. Así que como veremos en la parte final de este episodio que voy a dedicar a la alimentación, veremos que comer alimentos o dejar de comer más bien alimentos ricos en colesterol no tiene ningún tipo de sentido como tratamiento para bajar estos niveles. Esto es la introducción porque quiero que quede muy claro que el colesterol es bueno y no es que sea bueno, sino que es necesario. Vamos a intentar desligar esa connotación negativa que tiene colesterol, la palabra colesterol. De hecho, la próxima vez que alguien nos diga que tiene colesterol, darle la enhorabuena porque está vivo. Es decir, porque normalmente decimos, no, yo tengo colesterol para querer decir que tenemos mal los niveles de colesterol, ¿no? Esto me lo decían mucho cuando trabajaba en farmacia, es que tengo azúcar. Bueno, claro, es que si no tuvieses tendríamos un problema. También quiero decir que los niveles de colesterol hace tiempo que no tienen relación con el riesgo cardiovascular. Bueno, hace tiempo, no, nunca lo han tenido, pero hace tiempo que se sabe que no están relacionados directamente con problemas cardiovasculares. ¿De dónde surge esto entonces? Bueno, pues que durante mucho tiempo, y se sigue haciendo en la actualidad, como ya hemos visto, se ha relacionado colesterol con problemas cardiovasculares, ¿no? En nuestra manía de intentar simplificar casos complejos, problemas que tienen multifactoriales, que tienen muchas razones de ser, de una forma muy simple y con una cosa que curiosamente podemos medir, como es el colesterol en sangre, y con cosas curiosamente que se pueden tratar, como se trata el colesterol a través de fármacos como las estatinas. ¿Casualidad? No lo creo. Como os decía, la enfermedad coronaria es muy compleja, es multifactorial y existen muchas razones y muchas cosas que podemos hacer a través de hábitos de vida y alimentación para prevenir, incluso en esas primeras fases, para revertir esos problemas. Es cierto que existen fármacos y medicamentos que nos pueden ayudar y que a lo mejor en algunos casos determinados sí que podemos usarlo, pero no tanto como se usan en este momento y no en cuanto vemos unos análisis con unos niveles de colesterol total más altos de lo que indica. Es decir, que no salga el asterisco no quiere decir nada, como luego vamos a ver que es bastante complejo interpretar y saber en qué casos sí y en qué casos no tenemos un perfil lipídico alterado. Una vez hecha la introducción, vamos a meternos ya de lleno en cómo funciona el colesterol, qué es, cómo se transporta, qué medimos en los análisis y en qué nos tenemos que fijar. El colesterol, como ya os he dicho antes, es una grasa y por lo tanto la grasa no se disuelve bien en agua. Bueno, pues simplemente puedes ver cómo se disuelve el aceite en agua. Entonces, para transportarse bien a través de la sangre, se transporta con unas lipoproteínas, que son unas transportadoras. Como bien dice la palabra lipoproteínas, tiene una parte de lípido, es decir, una parte de grasa, y una proteína. En la parte de grasa se va a transportar pues tanto el colesterol como los triglicéridos. Dependiendo de la cantidad de grasa que puedan transportar, dependiendo de la densidad, va a haber diferentes lipoproteínas. Las que más conocemos, porque son las que normalmente salen en los análisis, es el HDL, o mal llamado colesterol bueno, y el LDL, el mal llamado colesterol malo. Pero existen más lipoproteínas como la VLDL, pero bueno, no nos vamos a meter en tanta teoría. Lo único que quiero es que entiendas que se llaman de diferente manera según su densidad. Es por tanto que no existen diferentes tipos de colesterol, el colesterol es el mismo, lo que existe son diferentes formas de transportarlos, diferentes transportes. Y aquí es donde os voy a explicar el símil con el que yo lo entendí muy bien y que yo espero que lo entendáis
vosotros también. Y es que los transportadores, estas lipoproteínas, son como si fuesen coches, furgonetas, camiones, que van a transportar una carga, es decir, el colesterol y los triglicéridos, a través de las carreteras, es decir, de los vasos sanguíneos. En los análisis lo que medimos es la cantidad de colesterol que transportan estas lipoproteínas, es decir, la cantidad de carga que llevan estos coches, camiones. De hecho, el LDL, es decir, la cantidad de colesterol que transportan las lipoproteínas LDL, está calculado, ni siquiera, o sea, es una aproximación, es un cálculo hecho con una fórmula que de hecho os invito a que cojáis unos análisis y veréis cómo tiene un asterisco y lo pone debajo, o pone LDL calculado con la fórmula de, no me voy a decir el nombre porque es FIRE no sé qué, no me lo sé de memoria, y además, entre mi dislexia y mi pronunciación en inglés, pues seguro que lo digo mal. Así que, bueno, sí que simplemente que sepáis que es una fórmula calculada, que ni siquiera está hecho directamente. Y que esto en algunos casos habría que cambiarlo, teniendo en cuenta pues la actividad de esa persona, por ejemplo, en deportistas, esta fórmula lo estima mal, o en personas con unos valores de triglicéridos específicos también habría que utilizar otro tipo de fórmula. Pero bueno, esto es curiosidad simplemente para que sepamos que ni siquiera lo estamos midiendo. ¿Pero es la cantidad de colesterol lo que está relacionado con un mayor riesgo cardiovascular? No, rotundamente no. Si seguimos con el símil de los coches y el atasco, vamos a entender que el riesgo cardiovascular es el riesgo de atasco, las probabilidades de atasco. Las lipoproteínas serían los coches, como hemos dicho antes, y los pasajeros que hay es el colesterol. Por lo tanto, no consiste en cuánto colesterol hay en la carretera, en cuántas personas, sino en cuántos vehículos hay. Si a mí me dicen que en la carretera hay 80 personas, no me están dando información de si hay riesgo de atasco o no, porque estas personas pueden ir en 2 autobuses, por lo tanto no habrá atasco, o pueden ir en 80 coches distintos solo con el conductor y una persona por vehículo. En ese caso habrá más riesgo de atasco. Por lo tanto, no es el colesterol total, sino la cantidad de transportadores, la cantidad de lipoproteínas que hay. Y por supuesto, a mayor cantidad de coches, a mayor cantidad de lipoproteínas, mayor probabilidad de accidentes. Y me estarás diciendo, bueno, claro, pero cuanto más colesterol haya, mayor cantidad de lipoproteínas hay. Pues en algunos casos sí y en otros no. Es decir, muchas veces sí que va unido, pero no tiene por qué. Podemos transportar, como decíamos, 80 personas en 2 autobuses o 80 personas en 80 coches. En otros muchos casos, pues sí que irá a la par. Lo he puesto exagerado para que veamos esa clara diferencia. Y no solo es el número de partículas. Como os decía, a mayor número de partículas, mayor probabilidad de tener un accidente. ¿Cuándo ocurre un accidente? Cuando estas partículas, sobre todo las pequeñas, que son el LDL, que es quizás por lo que está pues, peor visto, ¿no?, atraviesan el endotelio, que el endotelio es como la parte interna de los vasos sanguíneos. Es como si se fuesen al arcén, se estampasen, ¿no? Como si pinchasen una rueda. Entonces el sistema inmune se activa. Pues llegan los bomberos, la policía y se genera ahí una inflamación. Esto lo vamos a ir viendo después. Pero quiero explicaros lo que vamos viendo en los análisis, que para no despistarme, pero bueno, esto queda ahí para después ampliarlo. Como hemos visto, pues no existe un colesterol ni bueno ni malo. Existen diferentes formas de transportarse y ambos son necesarios. Algo que no he dicho, que también puede a lo mejor alimentar esta clasificación de bueno y malo, es que las LDL transportan el colesterol del hígado a todas las células y tejidos, y en cambio el HDL hace al revés, hace como un poco de camión de la basura. Recoge el colesterol generado por las células y lo lleva al hígado para eliminarlo. Pero ambos son necesarios y ambos son necesarios en una correlación directa. Es por eso que cuando vemos los análisis no debemos fijarnos simplemente en el colesterol total, porque podemos ver un colesterol total de 230 que esté perfectamente, cuando lo máximo es 200, para quien no lo sepa, lo máximo recomendado me refiero, en los análisis, no por los profesionales un poco actualizados, pero un colesterol de 230 total puede estar perfecto o puede ser bastante malo. ¿Y por qué? Porque lo que nos tenemos que fijar es en las correlaciones que existen entre diferentes parámetros, como colesterol total,
HDL, LDL, triglicéridos. Entonces yo cuando recibo un análisis lo que hago, tengo un Excel para esto, un Excel súper sencillito, o podéis coger una calculadora directamente y dividir, es hacer un cálculo entre el colesterol total dividiéndolo entre HDL. Ese valor nos tiene que estar por debajo de 5 para tener un riesgo cardiovascular bajo. Calcular también el LDL entre el HDL. Y esto nos tiene que dar con un valor menor a 3. Y luego también, por último, la correlación que existe entre la cantidad de triglicéridos y el HDL. Y esto nos tiene que dar un valor por debajo de 3, incluso a mí me gusta que esté por debajo de 2. Aquí habría que tener matices, porque por ejemplo en el embarazo, sobre todo en las etapas finales del embarazo, el colesterol sube muchísimo. ¿Y cómo podría ser que un problema como es el colesterol, algo tan malo como nos dicen que es el colesterol, suba en una etapa tan importante, sobre todo para perpetuar la especie, que tenemos que recordar que somos animales y estamos hechos para eso, suba tanto? Bueno, pues es una manera de protección y eso también es un indicador de que este colesterol no puede ser tan malo ni tan peligroso. Lo ideal sería que nos pudiesen medir la LDL-P, es decir, LDL partículas, la cantidad de partículas, la cantidad de coches que están transportándose. Pero bueno, esto es muy caro, se puede hacer en algunos laboratorios, pero bueno, de momento no es algo habitual con lo que nos vayamos a encontrar. Volvemos al tema que he dejado antes a mitad, que es cuando hay accidentes, ¿no? Cuando ocurre que las partículas, sobre todo las pequeñitas, que son las LDL, atraviesan el endotelio y pues tienen un accidente, pinchan la rueda, se van a la arcena ahí y ahí aparece pues lo que se genera una gran inflamación, porque atraviesan el endotelio y los macrófagos, que son como la policía del sistema inmune, viene a ver qué ha ocurrido, viene a reconocer esa sustancia y se genera un ambiente inflamatorio. Es como si pues ha habido un accidente y de repente llega la policía y lo que hace es reducir los carriles a uno. Pues empieza ahí pues a haber atasco. Hay atasco, bueno, en la vida real es porque miramos a ver qué ha ocurrido como personas cotillas, pero en la sangre no creo que ocurra eso, pero nos lo podemos imaginar, ¿no? Se empieza a estrechar, se empieza a reducir los carriles que hay para circular por los vasos sanguíneos y se genera ese atasco. Es lo que ya se llama la placa de ateroma. Pero ¿cuánto de culpa tiene la cantidad de carga que lleva el camión ahí? Pues poca. En realidad tenemos que ver qué cosas han ocurrido y qué cosas aumentan estas probabilidades de accidente. Primero, cuantas más partículas hay, como ya hemos dicho varias veces, más posibilidades de sufrir un accidente. También cuando esas transportadoras, cuando esos LDL, HDL se oxidan, que ahora veremos cómo se oxidan. Pues eso quiere decir, pues cuando pinchan la rueda, que bueno, cualquier cosa que les haga dejar de ser útiles, dejar de ser transportadoras de verdad, pues que no puedan transportar ese colesterol. Y luego también cuando el endotelio está dañado, es decir, cuando hay baches en la carretera, cuando no está bien asfaltado, pues lo que ya sabemos. ¿Y cuándo ocurre todo esto? O más bien, ¿cómo evitar todo esto? De una forma muy resumida y simple sería reducir esa inflamación. Cuando hay una inflamación de base, una inflamación generalizada, ocurre esto, ocurre que se daña el endotelio, se oxidan las lipoproteínas y todo esto va a hacer que aumenten las posibilidades de riesgo cardiovascular, pero no la cantidad de colesterol transportada. ¿Cómo mejoramos esta inflamación? Bueno, pues como lo que hablo siempre en todos los episodios, mejorando tanto alimentación, hábitos de vida, descanso, estrés. En alimentación ahora iremos viendo, pero sobre todo, bueno, pues alimentaciones muy ricas en azúcares, en grasas de mala calidad son proinflamatorias. Tener un nivel de estrés muy alto es proinflamatorio. No descansar las horas suficientes o no hacerlo de calidad, porque muchas veces sí que dormimos las horas suficientes, pero no con un descanso de calidad, pues también es proinflamatorio. Tener otro tipo de enfermedad, por supuesto, tener enfermedades autoinmunes en los que hay una inflamación de base si no está bien regulado, pues también. Y luego, por supuesto, pues cómo tenemos esa insulina, cómo tenemos esa gestión de los azúcares, de los hidratos de carbono. Para eso es muy útil no solo mirar la hemoglobina en ayunas, es decir, la cantidad de azúcar en ayunas, perdón,
sino mirar la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es como la chivata, típico de me voy a ir a hacer unos análisis y el día anterior no como nada de azúcar para que el azúcar que me salga en sangre sea perfecto. Pero en cambio la hemoglobina glicosilada nos avisa de qué cantidad de azúcar o qué gestión del azúcar sobre todo hemos tenido en los meses anteriores. Una hemoglobina glicosilada alta nos va a indicar que hay un problema con la gestión de la insulina y por lo tanto hay oxidación de lipoproteínas y también daño en el endotelio, lo que va a hacer pues, que esa carretera esté mal y que por supuesto los accidentes sean mayores. Estoy siendo muy poco técnica con esto de la carretera, con esto de las ruedas pinchadas, pero lo que yo quiero es que entiendas cómo funciona y que no hay que darle tanta importancia a ese colesterol, por supuesto, de la dieta y por supuesto a ese colesterol total, sino ver cómo está todo en un conjunto. Vamos a ver qué podemos hacer en la alimentación. Como os decía yo, en esta pauta que yo vi a mi paciente que la habían mandado desde el hospital, era terrible. Y lo que se hacía antiguamente, llevados un poco por el dicho de lo que se come se cría, que por supuesto no tiene nada que ver, pues quitaban todos los alimentos ricos en colesterol. Por supuesto, el huevo, el problema que ha habido siempre con el huevo, de cuántos huevos puedo tomar a la semana, el huevo puedo tomar la clara, pero no puedo tomar la yema, viene de aquí, viene de intentar quitar alimentos ricos en grasas, ricos en colesterol, por problemas, relacionarlos con problemas cardiovasculares. Pero por supuesto eso ya está muy anticuado. Quien siga diciendo eso y quien siga defendiendo eso, le invito a que eche un vistazo por los últimos 40 años de investigaciones y de estudios, pero bueno, ¿qué tenemos que comer? Ya hemos visto que el colesterol de la dieta no influye en nada. Si tú comes alimentos ricos en colesterol, dejarás de producir de forma endógena el colesterol en el hígado. Y si no lo consumes, pues tu hígado lo producirá. Es decir, por ahí no tenemos que preocuparnos. Por supuesto que los alimentos ricos en colesterol que sean de buena calidad. Pero bueno, alimentos ricos en colesterol son alimentos de animales, lácteos, por ejemplo, enteros, huevos que se consuman enteros, quesos de buena calidad y por supuesto algunos mariscos, por ejemplo el calamar es rico en colesterol y no por ello es malo. Y tenemos que evitar, esto sí que es importante, el consumo, es en general, pero para que nos demos cuenta que afecta luego en todo. Es que al final mis podcasts se podrían resumir siempre en lo mismo, pero bueno, disminuir alimentos ricos en hidratos de carbono, sobre todo simples, azúcar, hidratos de carbono refinados, pues harinas blancas, no eliminar, sino reducir y que no sean la fuente principal de alimentos y de energía como ocurre en muchas dietas. Muchas dietas se basan en esto, en hidratos de carbono refinados y luego pues tienen algo a lo mejor de proteína, a lo mejor algo de grasa de calidad, pero el alimento principal es el hidrato de carbono. Esto produce una inflamación generalizada que por supuesto, como ya hemos visto, afecta al colesterol, afecta a la oxidación de estas transportadoras de colesterol. Las grasas vegetales refinadas, pues el aceite de girasol, aceite de colza, aceite de palma, de coco refinado, pues son grasas de mala calidad, proinflamatorias que también van a ayudar a que se oxiden estas lipoproteínas. Por supuesto, basar nuestra alimentación en vegetales, en frutas y verduras, en grasas de buena calidad, como puede ser el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos, pescado azul, que por cierto todas estas grasas las eliminaban la pauta que yo os digo que estaba fatal hecha. Quitaban todas las grasas, clasificaban todas las grasas como si todas fuesen iguales, como si diese igual que fuese una grasa refinada de mala calidad a que fuese una grasa de un aguacate o de unos frutos secos. Por supuesto, bueno, como os decía, lácteos enteros. Recordad que la grasa de los lácteos es buena, es saludable, es saciante, absorbe vitaminas liposolubles. Luego, por supuesto, disminuir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, que también va a aumentar esta inflamación. Y en hábitos de vida, realizar deporte, tener un descanso, mejorar el estrés o intentarlo por lo menos, hacer ejercicios de gestión de estrés, que muchas veces lo damos por imposible. Ay, es que yo con un hijo adolescente es imposible que gestione mi estrés. Bueno, sí, a lo mejor no lo reduces 100%, creo que nadie lo puede reducir 100% el estrés, y menos hoy en día, pero por lo menos aprender a mejorarlo va a mejorarte toda esta sintomatología.
Y luego, no quiero saltarme, pero quiero que no sea lo principal, que existen suplementos y, por supuesto, medicamentos. Muchas veces me preguntan por diferentes suplementos para mejorar el colesterol. De hecho, en la farmacia pues cada vez se venden más, ya no medicamentos, que ahora hablaremos de ellos, sino suplementos como pueden ser pues la levadura de arroz rojo. ¿Qué opino de ella? Bueno, pues para mí nunca sería la primera opción, por supuesto. Creo que se puede hacer mucho antes con alimentación. ¿Lo prefiero a una estatina como tal? Bueno, tenemos que entender que la lovastatina, que es una estatina, que es un medicamento de los que se usan para reducir el colesterol, deriva de la levadura de arroz rojo. Es decir, no es que sea inocua. Tenemos que tener en cuenta que los suplementos, por mucho que creamos que sean naturales, que sean mejores, muchas veces son el origen de los medicamentos. Es decir, no son inocuos, tienen sus peculiaridades, tienen sus contraindicaciones, sus efectos adversos. Entonces, yo intentaría probar todo esto que os he dicho antes, ir a un profesional, invertir dinero que invirtieseis en suplementos, en un profesional que os guíe. Y si os podéis ahorrar esos suplementos, mejor, primero que os estáis ahorrando dinero, que os estáis ahorrando meter suplementos al cuerpo y que a lo mejor estáis arreglando el problema de raíz, que siempre es mucho mejor. Y luego están los medicamentos, que serían, bueno, el medicamento por lo general que se manda para el colesterol son un grupo de medicamentos llamados estatinas, que ya he hablado de ellos, que de hecho son de los más mandados en España sobre todo. Son muy baratos, pero son tan mandados que se saca mucha rentabilidad. Bueno, ahora cada vez hay algunas estatinas más caras, no son las típicas, pero tienen muchos efectos adversos. Los más conocidos, porque son los más directos, son problemas musculares, calambres, dolores, pero luego también tienen, por supuesto, muchos más riesgos porque estamos bajando el colesterol. Y si recordáis, todas las funciones que tenía el colesterol, no tiene mucho sentido querer disminuirlo. El riesgo cardiovascular con las estatinas se ha visto que se debe dar a, no me sé el dato exacto, pero creo que se tiene que dar a 90 pacientes estas estatinas para que una persona se beneficie, es decir, para que una persona no tenga un episodio cardiovascular. Pero yo siempre pregunto, ¿a esta persona se le ha tratado ya con cambio de hábitos? ¿Se le ha tratado ya con alimentación? Porque quizás tendríamos que aumentar mucho más esa población para ver que las estatinas tienen mejora en una persona, teniendo en cuenta que las otras no tienen riesgo cero, tienen riesgo de todos los efectos adversos que tienen las estatinas. Por lo tanto, yo creo que las estatinas son necesarios en algunos casos. No hemos hablado de la gente que tiene problemas de colesterol de forma congénita, que tiene hipercolesterolemia familiar. Esto sería un caso aparte en el que no me estoy metiendo. Pero, por supuesto, hay cosas antes que hacer que mandar estatinas. Y, por supuesto, antes que mandar estatinas hay que ver que todos los ratios de los que os he hablado antes, de relación entre colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, estén en unos ratios de riesgo cardiovascular. Porque muchas veces simplemente con tener un colesterol total por encima de 200 se mandan estatinas. De hecho, estos mensajes los recibí mucho el otro día cuando compartí en Instagram. Mucha gente me decía, tuve un colesterol de 210 y mi médico ya me propuso tomar estatinas y yo le dije que no. O llevo tomando estatinas desde hace no sé cuánto porque tuve una vez colesterol a tanto. También hay que recordar que que los análisis son pruebas complementarias y que son una foto de ese momento. Yo siempre digo que muchas veces salgo fea en las fotos, pero soy muy guapa. Es decir, que la foto puntual puedo salir con los ojos cerrados y la boca abierta y pues que no salga lo más favorecida del mundo. Y eso no quiere decir que yo sea siempre así. Entonces también tenemos que tener en cuenta que el colesterol es eso. Y para poder hacer un diagnóstico y sobre todo para poder mandar tratamiento, hay que verlo cómo evoluciona, si esto se mantiene en el tiempo, si es algo que, o sea, si yo siempre salgo con la misma cara en todas las fotos, pues oye, que quizás soy así, ¿no? Que quizás no es puntual que salga con el ojo cerrado siempre, pues que a lo mejor tengo el ojo cerrado siempre. Bueno, este podcast se caracteriza por los símiles absurdos que estoy haciendo, pero bueno, creo que con esto me entendéis bastante. Y no le voy a dar ni un espacio más al Danacol, simplemente deciros que no tiene ningún tipo de evidencia y que no os gastéis el dinero en eso porque además es caro.
Si queréis algún otro suplemento después de haber probado todo, consultad con un profesional que en vuestro caso os dará alguno en concreto, o id a la farmacia, pero desde luego no os recomiendo que sea el primer paso. El suplemento siempre, como os digo, es la guinda del pastel. Primero, hábitos de vida, alimentación, descanso, deporte, gestión de estrés. Y cuando ya tengas todo esto, si quieres poner la guinda al pastel, un suplemento específico para ti. Espero que haya quedado claro todo el tema del colesterol. Es un tema muy complejo del que podríamos estar horas y horas, pero yo creo que con esto se solucionan muchas de las dudas que surgen, o por lo menos sabéis un poquito hacia dónde gestionar vuestro problema, ¿no? Y os podéis apuntar los ratios que he ido contando y calcular los vuestros en vuestra casa para ver con los análisis anteriores que tenéis si estáis en unos rangos buenos o no. Porque también, esto no lo he dicho, muchas veces parece que no tenéis ningún asterisco en los análisis, parece que todo está en orden. Buah, es que yo no tengo los análisis perfectos. Y luego, en cambio, cuando haces estos ratios, descubres que tan perfecto no es. Nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, en Nutrición Imperfecta.